Vamos a continuar entonces dando una mirada a los temas que trata Santo Tomás de Aquino en su Suma de Teología. He elaborado este pequeño y sencillo esquema de la Suma de Teología para ayudarnos a dar una mirada general a todos los temas que están incluidos en la Suma. De esa manera podremos conocerla un poco mejor y de paso, al ver la riqueza de temas que contiene, pues nos animamos a leerla. En el video pasado le dimos una mirada rápida a los contenidos de la primera parte. Esa primera parte de la Suma de Teología decíamos que se componía de 119 cuestiones, las cuales estaban divididas en una primera cuestión dedicada a estudiar lo que es la teología, la naturaleza de la teología, qué es la teología, sus características esenciales y lo que la distingue de otras ciencias y de la filosofía en particular. Luego venía, a partir de la cuestión número 2, el tratado acerca de Dios, donde se nos mostraba su existencia, su naturaleza, las operaciones que Dios lleva a cabo y finalmente la cuestión 26, una cuestión muy bonita acerca de la felicidad de Dios. Santo Tomás le dedica toda la cuestión a explicarnos cómo es Dios feliz. Luego vienen unas cuestiones entre la 27 y la 43 dedicadas al misterio, al supremo misterio de la fe católica, que es el misterio de la Santísima Trinidad. Cómo proceden las personas divinas, cómo son las relaciones divinas y las personas divinas. Decíamos que Santo Tomás no aspira tanto a explicar racionalmente este misterio porque precisamente es un misterio, pero sí dedica Santo Tomás esas cuestiones a dilucidar, a esclarecer hasta donde nos es posible cómo se da este misterio de la Santísima Trinidad en Dios. Y finalmente, el resto del tratado, desde la cuestión 44 hasta la 119, está dedicado por entero a las criaturas. Primero en general, luego a la distinción de las criaturas, y ahí viene el tratado de los días de la creación, de qué es la creación material, luego los ángeles y finalmente entre la cuestión 75 y la 102 se dedica a estudiar al ser humano. ¿Cómo es el ser humano? ¿Cuál es la naturaleza de los seres humanos? Les decía que, por ejemplo, en mi caso como psicólogo, este tratado acerca de la naturaleza humana debo, por deber de Estado, conocerlo lo mejor que pueda, ¿no? Finalmente, entre la cuestión 103 y la 119 se dedica Santo Tomás a estudiar otros temas acerca del gobierno de las criaturas, es decir, cómo Dios nuestro Señor ejerce su gobierno sobre toda la creación. Esa sería la primera parte a la que le habíamos dado una mirada en el video pasado. La segunda parte, que es la parte más grande de la suma en términos de cuestiones, la primera parte tiene 119, la tercera parte Santo Tomás solamente escribió hasta la cuestión número 90, ya hablamos acerca de por qué paró de escribir y no escribió más. Entonces la primera parte 119 cuestiones, la tercera parte 90 cuestiones. Pero resulta que esta segunda parte es monumentalmente grande, tiene en total 303 cuestiones, es verdaderamente el núcleo de la suma teológica, la parte de la suma a la que Santo Tomás más le dedicó trabajo y meditación. De hecho, al mismo tiempo que Santo Tomás estaba escribiendo esta segunda parte, quiso de manera simultánea comentar las obras de Aristóteles para llenarse de más conocimiento, de más información y poder redactar esta segunda parte que está completamente dedicada a las cuestiones morales, a las cuestiones del comportamiento humano. Quiso informarse lo mejor posible para redactar esta segunda parte con toda la información que pudiera él tener a su disposición. Entonces son 303 cuestiones. Como es tan grande esta segunda parte de la suma,
Entonces, normalmente se subdivide en dos, la primera parte de la segunda y la segunda parte de la segunda, nombres que ya explicamos anteriormente. Esta segunda parte de la Suma Teológica es muy interesante porque Santo Tomás abarca todos los temas que se relacionan de una manera u otra con el comportamiento humano. Finalizando la primera parte de su Suma, Santo Tomás nos había contado cómo es el hombre, cuál es la naturaleza del ser humano. Esta segunda parte la dedica completa a estudiar el comportamiento humano, ¿sí? ¿Cuáles son los principios del comportamiento humano? La voluntad, la libertad, el libre albedrío, las pasiones, los hábitos, las virtudes, los vicios, el pecado, la ley de Dios, la ley eterna, la ley natural, la gracia de Dios. Todo esto lo estudia Santo Tomás en esta segunda parte. Realmente es una segunda parte muy interesante para aquel que quiera profundizar de la mano de un excelente maestro en el comportamiento humano. Vemos ahí en el esquema que las primeras 5 cuestiones van dedicadas a explicarnos el fin último de la vida humana, nada más y nada menos que el fin último de la vida humana. Son 5 cuestiones muy bonitas, muy sencillas de leer. Cada una de esas cuestiones está dividida en 8 artículos, entonces en total son 40 artículos que se leen verdaderamente muy fácil y en los cuales Santo Tomás, con toda su capacidad, explica cuál es el fin último de la vida humana. Primero descarta los fines falsos y entonces hay unas cuestiones ahí donde explica que la riqueza no da la felicidad, que los placeres no dan la felicidad, el poder, la fama, la honra, todas estas cosas que normalmente los seres humanos equivocadamente perseguimos como si fueran el fin de nuestra vida. Santo Tomás explica de una manera muy pedagógica y muy clara por qué todos esos son falsos fines. Y finalmente explica que el único verdadero fin de la vida humana debe ser la visión de Dios, gozar de la visión de Dios en el cielo después de haber vivido una vida virtuosa. Es verdaderamente un tratado ese sobre el fin último de la vida humana que todos deberíamos conocer. Luego, Santo Tomás aborda otro montón de temas. Vemos de la cuestión 6 a la 48, aborda todo lo relacionado con los actos humanos, cuáles son los actos propios del hombre, cuáles son los actos comunes con los animales, que son las pasiones. De la cuestión 22 a la cuestión 48, Santo Tomás explica el tema de las pasiones, de la vida emocional, pasional de los seres humanos, un tratado verdaderamente de primera importancia para comprender por qué hacemos lo que hacemos. Los seres humanos nos movemos principalmente por nuestros estados de ánimo, por nuestra emocionalidad, por nuestras pasiones de cada momento. Entonces, conocer estas pasiones que nos mueven, pues es de la mayor importancia para comprender por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos comportamos de la manera que lo hacemos y además para estar en guardia y poder ir educando, ir conociéndonos e ir educando ese comportamiento de tal manera que podamos alcanzar comportamientos virtuosos. Luego Santo Tomás explica lo que son los hábitos, las virtudes en general, los vicios, los pecados. Ese tratado de los vicios y los pecados va de la cuestión 71 a la 89. Es muy interesante porque nos permite ver de qué manera el comportamiento de los seres humanos se puede desviar de su verdadero fin, cómo ocurre esa desviación del comportamiento humano a través de lo que Santo Tomás llama vicios y pecados, cuestión 71 a la 89. ¿Qué otros temas aborda Tomás en esta segunda parte? Por ejemplo, en la segunda parte de esta segunda parte, Santo Tomás se dedica a estudiar una por una las virtudes. Primero las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. A cada una de estas virtudes les dedica una serie de cuestiones donde explica exhaustivamente lo que cada una de estas virtudes es: la fe, la esperanza y la caridad. Luego
estudia entre la cuestión 47 y la 170 las famosas 4 virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. De manera detallada nos cuenta qué son estas virtudes, cómo se manifiestan, cómo es una persona que cuenta con estas virtudes, y además le dedica también un espacio en cada virtud a explicar los defectos o los vicios, digamos, contrarios a esas virtudes, también para estar un poco en guardia. Finalmente, hacia la parte final de esta segunda parte, Santo Tomás habla de los carismas, de lo que es la vida contemplativa, la vida activa, los distintos estados de vida en los cuales el hombre puede y debe esforzarse por alcanzar la santidad, que es la unión con Dios a través de la caridad. Esta segunda parte entonces es verdaderamente monumental, no solo por su tamaño, sino por la importancia de los temas que Santo Tomás aquí estudia. Finalmente, la tercera parte de la Suma está dedicada, hasta donde Santo Tomás alcanzó a escribirla, a contarnos sobre la vida de Cristo, sobre sus sufrimientos y sobre los sacramentos. Entonces, de la cuestión primera a la 59 está dedicada a nuestro Señor Jesucristo. Nos cuenta en la primera parte acerca del misterio de la encarnación y luego acerca de lo que Cristo hizo y padeció por amor a nosotros. A partir de la cuestión 60 y hasta la 90, trata primero los sacramentos de manera general y luego empieza a tratarlos en particular. Ya habíamos dicho cuando vimos la parte biográfica de Santo Tomás que en la cuestión 90 Santo Tomás estaba hablando del sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión, y hasta ahí llegó. Se suponía que en esta tercera parte, si Santo Tomás la hubiera completado, iba a explicarnos Santo Tomás con su inmensa sabiduría cómo iba a ser el cielo, porque si ustedes se fijan, la Suma Teológica está toda entera desde la primera parte construida con ese esquema de primero nos muestra a Dios, luego nos muestra cómo Dios crea todas las cosas, la creación material, los ángeles, Dios. En la segunda parte nos cuenta cómo el ser humano se comporta, cuál es el comportamiento correcto, virtuoso, cuál es el comportamiento que nos aparta de Dios. Y en la tercera parte nos muestra cómo a través de Cristo como mediador, el hombre vuelve a unirse a Dios. Entonces es la Suma Teológica, si ustedes se fijan, tiene una especie de movimiento circular que empieza con Dios, luego estudia las criaturas y finalmente Cristo como mediador que hace que todas las criaturas puedan retornar a su Creador como mediador universal de la creación, sacerdote universal de la creación. Ese es el esquema general de la Suma Teológica. Yo espero que conociendo un poco más los temas tan variados, tan importantes, tan trascendentes que toca la Suma Teológica, nos animemos a empezar a leerla. Yo les dejo por acá este esquema sencillo para que ustedes se puedan guiar y puedan incluso seleccionar aquellas partes que les llaman la atención y empezar por ahí. Por algún lado hay que empezar. Cuando yo empecé a leer la Suma Teológica, recuerdo que empecé por la secunda secunde, es decir, por la segunda parte de la segunda parte, porque en esa sección de la Suma, pues Santo Tomás, como ya les dije, habla de las virtudes: la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, y explica los defectos que pueden hacer peligrar cada una de estas virtudes en nuestro comportamiento. Entonces me llamó mucho la atención porque es una parte muy práctica y muy concreta y muy relacionada casi que con la vida diaria de las personas. Por ahí entré yo a la Suma Teológica. Ya después me fui a leer la primera parte acerca de Dios, y luego cuando me hice psicólogo pues tuve que leer obviamente el Tratado sobre el Hombre y la primera parte de la segunda, donde explica la libertad, el libre albedrío, la voluntad, las pasiones, los hábitos, las virtudes, todo eso, supremamente interesante. Entonces, ahí les dejo el esquema. Ayúdense con este esquema para escoger por dónde quisieran comenzar a leer esta magnífica obra de Santo Tomás de Aquino, la Suma de Teología.